Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentas y contentos, todo el equipo de este podcast, porque, número uno, este es el último episodio del año. Con esto cerramos, digamos, algo así como la primera temporada. Y sobre todo estamos muy contentos porque para cerrar con broche de oro tenemos a una invitada de lujo, una mujer joven, ya ustedes saben quién es, muy inteligente, pero además es una de las 100 empresarias más importantes de México y reconocida además como la más joven en el país y también una de las mujeres más influyentes de América Latina. Nosotros estamos muy agradecidas y agradecidos con que Altagracia Gómez Sierra haya aceptado esta invitación. Así que bienvenida. Pues muchas gracias. Feliz de estar por acá, Julieta. La etapa que estás encabezando es el reflejo de una pluralidad muy interesante que está sucediendo en el país. ¿Qué sientes al tener esta responsabilidad? Bueno, la verdad es que mucho agradecimiento siempre y mucha responsabilidad. Era muy necesario reimaginar la relación que tenía la iniciativa privada con la academia y con el propio gobierno. Sí tenía que haber un ejercicio de diálogo, de escuchar a las cámaras, de escuchar a las universidades de educación media superior, de educación superior. Y el consejo es de alguna u otra forma la evolución natural de la convicción de que la política industrial puede y debe ayudar no solo a que la industria crezca, sino que al país crezca conforme a una visión y que es mucho mejor la inversión que llega donde hay recursos naturales, donde hay la mejor capacitación. También es una convicción en que es el momento de México en el mundo y es el momento de las mujeres en México. Y eso se tenía que incluir no solo a nivel gobierno, sino a nivel política de país. Me impresiona a mí mucho cuando comentas que es el momento de México en el mundo. Porque, por otro lado, también fueron muchos años donde se nos inculcó de alguna forma esta típica frase, por ejemplo, que si a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. Hoy vemos que algo pasó. ¿Cómo explicas qué sucedió en el mundo, qué sucedió en México para que en este momento las condiciones económicas sean diferentes? Bueno, yo les digo que en la última década, ¿no? Más recalcitrantemente a partir de la década de los 20, pero desde 2016, 2015, por una parte, hay una ola importante de un movimiento más proteccionista en ciertos países, lo vemos en Inglaterra o Reino Unido. Lo vemos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil, desde luego lo ves en algunos países de Asia, en fin. Y esto se vio intensificado por la pandemia en 2020, Claro. la llamada crisis de chips en 2021, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y lo que eso generó en los commodities. Y en general, la forma o la concepción que se tenía de la globalización cambió. Y también ha venido cambiando la concepción de lo que se entendía como capitalismo, ¿no? Midiendo solo la rentabilidad financiera, que es muy importante. Pero ahora también está este capitalismo ASG, ¿no? Que mide el impacto ambiental, que mide el impacto social, que incluso mide el impacto en gobernanza que tienen las inversiones en el mundo, específicamente para empresas transnacionales que cotizan en bolsa, en fin. Y en ese sentido, hay una oportunidad histórica de que México sea uno de los grandes líderes de la nueva forma de globalización, entendida ella como regionalización, que no solo se basa en conceptos de costo, aunque desde luego son muy importantes, sino también en conceptos de valor. ¿No? ¿A qué le estoy dando valor? ¿Dónde necesito ser más resiliente, por ejemplo? ¿Dónde necesito no depender tanto de otro país o por cuestiones de seguridad nacional o por cuestiones de logística, por cuestiones de materiales críticos, en fin? Y, y México, pues al ser la 12ª economía del mundo, por una parte, pero también al tener un bono demográfico importante, también al ser uno de los países con más ingenieros
en el mundo y con más egresados de carrera STEM en el mundo. Desde luego, al estar ubicado, digamos, geopolíticamente donde está ubicado, al ser el socio comercial más importante de Estados Unidos, pues tiene, a pesar de los retos, porque siempre hay retos de ser el socio comercial más importante de Estados Unidos, de tener una integración tan importante como Estados Unidos, con Estados Unidos, en fin, la realidad es que pues tiene una posición en ese sentido donde ya tiene una huella importante en los sectores que son y serán más importantes para el mundo. Y hablamos de la automotriz, que además vive un cambio importante con la electromovilidad, pero también hablas de la industria química y petroquímica, también hablas de la industria de construcción en sus dos acepciones, infraestructura y vivienda. Desde luego hablas de la industria aeroespacial, pero también hablas del turismo, donde eres el lugar número 6, también hablas de farmacéutica y dispositivos médicos. También hablas de semiconductores, donde eres uno de los únicos 17 países en el mundo que producen semiconductores, pero además el único en América Latina que tiene el ecosistema para el downstream de los semiconductores. En fin, también hablas de tecnologías de la información, también hablas pues de muchos otros sectores que son y serán muy importantes, ¿no? Y donde desde luego hay distintos retos y distintas oportunidades. Y entonces, más allá de que se cambie la concepción de que lo que pase a nuestro socio comercial más importante nos afecta a nosotros, porque eso pues desde luego sí, ¿no? Tanto lo que nos pase a nosotros afecta en ellos, como lo que pase en ellos afecta a nosotros. Desde luego, de forma quizá algo más vinculada lo que pasa a ellos, a nosotros, porque nosotros, pues gran parte de nuestro comercio sí es con ellos, ¿no? Somos el socio comercial más importante, pero tienen una diversificación también más trabajada. Pero más allá de eso, yo te diría que sí se tiene que apostar por México. Y la apuesta por México no es una apuesta a 5 años, no es una apuesta a 6 años, no es una apuesta a la revisión del TEMEC, aunque lo es en 2026. Las inversiones que hay en México de empresas transnacionales y sobre todo de empresas mexicanas, porque arriba del 80% de la inversión en México viene de empresas nacionales, es una inversión a largo plazo. Y mucho de lo que le da estabilidad a los tratados de libre comercio en el mundo, pero particularmente a lo que primero fue NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, USMCA, han sido el arraigo que se crean dentro de las empresas y la integración que logran las empresas en las distintas comunidades. Que es a muy largo plazo. Una empresa piensa 20 años, una empresa piensa a 30 años, no a 4 años, no a 6 años. Y eso es algo que desde luego nos permite establecer que vale la pena invertir en México, que vale la pena apostar por el país. ¿Y existe un momento de reindustrialización en México o pasamos a una especie de segundo piso económico o también fue muy evidente la desindustrialización, por ejemplo, de Europa ahora con todos los conflictos globales y la afectación que eso les generó por, digamos, deshacerse de industrias estratégicas para su país y hasta soberanas o que implicaban su soberanía en temas de seguridad energética? ¿O México estuvo haciendo algo bien este tiempo? Yo creo que cada país hace muchas cosas bien y algunas que se pudieran hacer mejor. Desde luego, Europa ahorita es un continente con muchos retos, tanto derivados de temas de seguridad energética como en temas de población, ¿no? Es difícil reindustrializar a un continente que tiene una población en términos de edad pues muy grande, pero que además cada vez tiene menos jóvenes. Además tiene costos pues importantes, regulatorios, en fin, hay otras componentes que dificultan la posición en el corto y mediano plazo de Europa. Y que son un poco contrarios a la posición de México y en ese sentido pues hay una apuesta distinta, ¿no? Tanto en política industrial como en planeación, como en crecimiento económico.
En México, el llamado Plan México, que pronto se presentará, pues desde luego tiene un componente de desarrollo de proveeduría local y regional. La industrialización, ¿no? Desde luego tiene 3 o 4 factores que importan, ¿no? Y en ese sentido, pues como sabes, el mercado interno de México ha venido creciendo. Se fortaleció no solo por los programas sociales, sino también por el aumento al salario mínimo. Eso, pues desde luego, mejoró la capacidad de consumo del mexicano promedio, incluso del mexicano del base o la mexicana de la base de la pirámide. Y en ese sentido hay un mercado interno muy sólido. A la vez de que eso sucedió, sobre todo en los últimos 6 años, pues en los últimos quizá 20 años, quizá un poco más, también se vio un proceso de diversificación en nuestra economía, ¿no? Ya no somos dependientes de petróleo, ¿no? Antes un buen porcentaje del PIB venía precisamente de ingresos petroleros. Si tú ahora lo ves, pues la gran mayoría es manufactura, mucha de ella especializada, pero también ves agroindustria, ¿no? El sector de agroindustria, yo les digo, desde ensaladas hasta postres, ¿no? Porque desde luego el aguacate, pero también tienes a las berries, tienes al tequila, tienes a la cerveza, tienes al jitomate, tienes muchísimos productos donde además tenemos metas específicas para impulsar, por ejemplo, denominaciones de origen. Claro. Por otra parte, tienes pues algunos otros sectores en donde pues se puede hacer por medio de programas pues la capacitación que requieres para precisamente impulsar a más jóvenes a esta transición de la escuela al oficio, profesión o negocio que ellos quieran vincular. Y por otra parte tienes pues algo que consideramos muy, muy importante, que es precisamente que el componente de sustitución de importaciones de los países con los que no se tiene tratado de libre comercio y o trato recíproco, y que muchas veces hay una problemática o de contrabando, o de prácticas desleales de comercio, o de subvaluaciones y o de cualquier otro tipo de cosas que permiten o que no permiten a nuestra industria desarrollarse, ¿no? O no hacerlo de la forma en que debieran, pues que la política comercial y la política fiscal de decretos o hacendaria, digamos, se pudiera vincular a una política de desarrollo industrial, ¿no? Entonces, no es solo poner aranceles, ¿no? Claro. Es que, bueno, si los vas a poner está bien, pero entonces, ¿qué vas a hacer para que se desarrollen estos proveedores? Claro. No solo en el producto final, sino en materia prima y en componentes. Y en ese sentido, el impulso de banca de desarrollo, pues es importantísimo para decir, a ver, tú produces esta taza, pero yo necesito que produzcas 10,000 tazas de estas al mes. Claro. Para poder estar... satisfacer esta necesidad. En fin, entonces, pues ahí lo que requerirías es capacitación, crédito o capital de trabajo para poder hacer los moldes o para poder hacer, y luego un canal de comercialización directa, porque muchos de nuestras pymes se atoran en la comercialización. Eso por una parte. Y luego decir, bueno, tú puedes hacer esta taza, pero yo necesito que la hagas en rosa. Bueno, entonces ahí hay un tema de especialización, no de escala, ¿no? Yo necesito que produzcas con la NOM 9001 o con X cosa, con este estándar de certificación para poder exportar. Y entonces ahí hay un acompañamiento que también se puede dar para que precisamente se hagan. Obviamente no son temas que están en un año, no son temas que están en 2, pero sí son temas que de 3 a 5 años puedes sentar bases, puedes avanzar. Y que a la larga pueden ayudar muchísimo, no solo a que nuestras pymes vivan más, sino a que vendan más. Y desde luego a que ganen más, y ahí así al final un poco, pues que se genere esta prosperidad que buscamos. Hablando del tema de las inversiones, la prosperidad compartida, creo que Baja California, que es el estado donde yo soy, es un ejemplo de falta de planeación para la inversión. Y resultado de esto, ahora tenemos tanto Mexicali como Tijuana, una de las ciudades con más problemáticas de abandono de vivienda, que se traduce en condenar a la gente a la marginación. Pero, ¿qué tiene de importancia planear para invertir y que eso a su vez se traduzca? O sea, ¿cómo le tenemos que hacer para que se traduzca en bienestar? Todas las regiones del país
son víctimas de su propio éxito. En Baja California es un estado que ha crecido mucho, no solo en maquila, sino en manufactura especializada. También es cierto que la falta de planeación, que es común en las ciudades fronterizas, desde luego han llevado a que haya una oportunidad enorme de, por una parte, consolidar a las industrias que ya han llegado. Desde luego, incremento de programas de educación dual. Baja California, por ejemplo, tienen universidades muy importantes que se han especializado, sí, por ejemplo, en energía mareomotriz, por ejemplo, en tema de semiconductores. Entonces, tienen cosas que se deben de retomar, ¿sí? No son casos fallidos en todos los casos y partimos de que lo que hacemos bien lo que tenemos que hacer mejor. Por ejemplo, en el caso, ahora que hablabas un poquito de los aranceles, del TEMEC, que estaremos enfrentando en el 2026, Trump se queja de que ellos nos compran mucho, que nosotros les compramos poco y que tenemos ahí una desigualdad. ¿Eso podrá ser un problema para enfrentar la renegociación del TEMEC o es una especie de mecanismo para él acentuar mejor el bloque regional o las empresas que le interesen en sus estados, en su país? Es decir, esta relación de amenazas donde Trump insiste un poquito en que hay una especie de déficit comercial. ¿Qué enfrentamientos o qué retos nos va a implicar en un futuro? Bueno, ahí yo lo que te diría es, si ellos refieren mucho a la balanza comercial, sí, no específicamente la de México, salvo en el caso de la automotriz, sino la balanza comercial que tiene con Europa, con China, exacto, en fin. Yo te diría 3 cosas. Uno es que tenemos un gran equipo que se ha estado preparando para lo que no será una renegociación, o no lo es hasta ahora, es una revisión del TEMEC, que está programada para 2026, pero cuyas negociaciones empiezan desde enero, que es pues en unas semanas. Sí. El doctor Juan Ramón de la Fuente es un súper profesional, es capaz, comprometido. El secretario Marcelo Ebrard pues, ha estado ayudando, fue parte fundamental de la creación del TEMEC y será muy positivo a su contribución en la revisión del propio TEMEC. Y luego están pues otras partes que seguramente también estarán involucradas, ¿no? En secretario Omar tenemos pues un grandísimo activo que además pues ya tiene tiene un track record, ¿no? de una reducción importante en delitos de alto impacto en su carrera profesional en los últimos 4 o 5 años, y en ese sentido hay ya resultados que enseñar. ¿Cuáles son nuestras prioridades para llegar al TEMEC y decir, ok, Estados Unidos, sabemos que has insistido mucho en tus prioridades, pero las nuestras son? Bueno, ahí no quisiera contestar porque le tocaría al secretario Marcelo decirlo, pero sí puedo decir que México es parte de la solución en gran parte de las problemáticas de Estados Unidos. Para el caso del problema comercial que se tiene con China, Estados Unidos, pues México es una solución para ello. En el caso incluso del tráfico fentanilo, la mayor parte proveniente de China, pues México es parte de la solución en cooperación, etcétera, etcétera. Y desde luego para el caso de la migración, pues México es parte de la solución. Creo que ha sido muy positivo que en las últimas 2 comunicaciones, en el primero que hablaba de la caravana y que, en fin, donde se menciona precisamente el tema de aranceles en caso de no solucionarse el tema de la migración, no habla exclusivamente de México, habla de todos los países con los que comparte frontera, ¿no? Incluso mencionó a Canadá. Entonces no hubo un tema específico para el país. Dijo, oigan, con estos países comparto frontera y en ese sentido reconozco que hay responsabilidad compartida con ambos. Y la última el último post que hizo después de hablar con la presidenta,
pues no sé si por primera vez, pero vi positivo que reconociera que también hay un problema de consumo en Estados Unidos, que también hay problemáticas domésticas a las que él debe atender como gobierno. Y eso no necesariamente se da fácil en Estados Unidos, ¿no? Que un presidente reconozca que desde luego hay problemáticas compartidas en donde necesitamos trabajar juntos, pero que también hay problemáticas internas que se debe de atender. Y hablamos del tráfico de armas, pero también hablamos del consumo de... pues en general de drogas, ¿no? En Estados Unidos, particularmente del fentanilo, que ha causado una crisis humanitaria, o sea, más de 100,000 muertos al año, y que desde luego eso es algo que también tienen que atender internamente. Y que ha anunciado ya una campaña, pero con un objetivo de concientización también que es peculiar. Importante, que es importante, o sea, sí es importante que ellos tomen medidas no solo de cooperación internacional, ¿no? A las que siempre hemos dicho, siempre hay que estar dispuestos a la cooperación internacional, particularmente cuando se tratan de temas humanitarios, pero además, qué bueno que cada uno hagamos nuestra parte en los temas domésticos. Y a nosotros, por una parte, nos toca que siendo parte de la región de Norteamérica, otra vez, desde luego nos hayamos visto beneficiados por la diversificación de la economía, que otra vez, que ha sido parte de nuestro trabajo, de nuestros empresarios, de las empresas que han llegado a invertir, en fin, pero que desde luego podemos mejorar en ciertas áreas, podemos mejorar y además debemos querer hacerlos, ¿no? O sea, no solo porque viene la revisión del TEMEC, sino porque hay oportunidades donde no se puede dejar dinero en la mesa. Claro. Y otra vez, y el desarrollo de más y mejores proveedores locales, el desarrollo de las industrias nacionales, de las industrias regionales, debe de ser algo que queramos ayudar. Es ambicioso pensar en los proyectos de tecnología que ha propuesto la doctora Claudia, es decir, hay quienes, ¿qué les dices a que todos estos que cuando la doctora sale o que tú misma has informado de se va a liderar la primera misión espacial y 100% mexicana y un satélite... Latina. Y el satélite 100% mexicano. En esos casos, pues que de alguna u otra forma sí nos enseñaron que en este país lo que teníamos para ofrecer era mano de obra barata. A mí algo de lo que me llama mucho la atención de ver a personalidades como tú, a todos los miembros del Consejo Asesor, a la doctora, es decir, en México también se puede producir un auto eléctrico y aparte he escuchado algunas intervenciones donde dices, y creado con objetivos para México, es decir, con un tamaño que sea adecuado para las calles del centro del país, que sea de tal manera para que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, suena interesantísimo, pero de pronto hasta para nosotros mismos, en los compañeros y demás, vemos y decimos, pues ahí vamos. Pero sí es un nuevo cambio de paradigma pensar que hemos pasado de ser un país que oferta mano de obra barata a ser un país que ahora pudiera en mediano plazo producir sus propios automóviles eléctricos, misiones espaciales. Entonces, y aquellos que todavía siguen un poco en el pesimismo, ¿qué oportunidades ven que están tan seguras y seguros que se puede lograr todo esto? Bueno, yo siempre he creído que los escépticos tienen un rol que jugar en la sociedad y eso además los críticos incluso es un rol importante que jugar en la sociedad y además son bienvenidas las posturas tanto escépticas como críticas. ¿Son proyectos ambiciosos? Sí son proyectos ambiciosos, pero son proyectos necesarios para generar por una parte propuestas, por otra para sentar voluntades o alinear voluntades en un mismo sentido. Y tercero, para generar soluciones a problemáticas específicas. Es decir, ¿cuántas empresas de distintas armadoras y autopartes Tier 2, Tier 3 hay en México? No es tan lejano. De hecho, se tiene ya un coche mexicano que producen solo mujeres mexicanas en Puebla.
es para otro nicho de mercado, tiene un distinto costo, en fin. Pero no es que no se pueda, es que estamos viendo que si nos alineamos todos en función a eso, podemos sacar además un coche que sea económico, que sea compacto, que tenga la autonomía que se requiere, que pueda ir a un sector o a un segmento de mercado que esté más desatendido, en fin. Y en ese sentido, pues consideramos que se debe de anunciar, ¿no? Porque eso ayuda, ¿no? No saben cuántas empresas nos han buscado a raíz del anuncio de, oigan, yo puedo hacer esto. Las transmisiones, yo soy bueno en transmisiones, yo soy bueno en chasis, yo te puedo ayudar con el eje, lo que sea. Claro. Y el tema de la misión aeroespacial, que entiendo que todos dijeron se puede, no se puede, o lo del satélite, o lo del centro de datos, o tantas cosas que se han anunciado como proyectos insignia para distintas industrias con distintas metas. Pues era importante o es importante, ¿no? En primeras, el tema de la industria aeroespacial, pues el salario promedio que se da en la industria aeroespacial, otra vez, en donde ya somos uno de los jugadores top 10 en el mundo, ¿no? Y hablamos de aeroespacial y no aeronáutica porque sí estás haciendo algunos componentes para SpaceX, sí estás haciendo algunos componentes para Blue Origin. Vaya, ya participas en esa industria. Segundo, si bien Estados Unidos es uno de los países más importantes en esa industria, por ejemplo, 1 de cada 4 empleos en México en la industria aeroespacial viene de Francia, de empresas francesas. No viene, y en ese sentido, pues la diversificación económica que esto te da también es un sentido de solidez. Es una de las industrias que más invierte en investigación y desarrollo. Eso es algo que te importa muchísimo. Desde luego es una de las industrias más vinculadas a la academia, ¿no? Y tienes, por ejemplo, Querétaro, que creó su propia universidad adentro del aeropuerto. Y donde hay una vinculación bien importante. En Sonora también uno de los tecnológicos está dedicado a esas carreras. Entonces, eso por decir muchas cosas, ¿no? Además de que somos orgullosamente un país donde tuvimos a nuestra astronauta mujer, en fin, o sea, además de muchas otras cosas, ¿no? Porque lo simbólico también es importante, ¿no? Este tema de sí se puede, este pensamiento de catedral, ¿no? En fin, pero más allá de eso, hay muchas, otra vez, hay muchas... pues quizás subtítulos de por qué o debiéramos resaltar por qué nos interesa en cada una de las industrias que nos interesan. Y pudieras decir, hay más motivos ya para decir que se puede que para pensar que no. Claro. Y además, otra vez, este tema de alinear voluntades en un mismo sentido para crear riqueza holística, ¿no? En temas de investigación, pero también en temas económicos, en temas... se crea una profunda derrama cuando los tres o todos los actores colaboran en un mismo sentido, y eso es importante que se incentive. Sí, no habíamos conocido este nivel de organización y además donde tú dices, y es que además esto tiene que tener metas muy claras y específicas y luego cómo le damos seguimiento en un consejo donde no se quede en papel y que se traduzca en acciones importantes. Ahora que hablabas justo del valor de lo simbólico, a mí me ha parecido muy interesante analizar el proceso que encabezas porque por estos símbolos que se despiertan alrededor, ¿no? Número 1, pues eres una mujer muy joven. Y 2, cuando hablábamos de igualdad sustantiva en general, en algún foro, alguna actividad, se hablaba mucho de cuáles son los pendientes. Bueno, en temas políticos tenemos paridad, hemos alcanzado la paridad en los congresos, es muy, muy interesante. Ahora con la presidenta habrá paridad también en los gabinetes. Bueno, y cuando decíamos cuáles son los pendientes en la lucha por los derechos de las mujeres, se decía, bueno, empecemos a cuestionar la parte privada. De lo público ya hay algunos avances, sabemos, pero en lo privado parecía un silencio. Y decíamos en la academia, en el sector empresarial. Y ahí quedaba. Ahora, algo de lo que a mí me ha parecido muy interesante es que con la presencia que tú tienes con la presidenta de la República, esta buena sinergia que han hecho y ahora el
Plan México y todo lo que están realizando, encabezando y promoviendo, veo que es como la primera vez seria que se empieza a cuestionar y poner sobre la mesa no empresas con brecha salarial, no empresas con falta de inclusión y oportunidades, derechos para las mujeres, no nada más por un asunto de los derechos, sino también por la parte simbólica que era cuando empezamos a cuestionarnos pues digamos, la trascendencia que tienen las mujeres en esos espacios privados que estaban como intocables. Mira, hace 2 semanas presentamos en un evento con el INCO, precisamente en las empresas en bolsa, que son un reflejo de otras empresas en México. Solo el 5% de los consejos está presidido por una mujer. Y más de 30 empresas de las empresas de bolsa no tienen a ni una mujer, ni consejera, ni directiva. Y entonces decíamos, hay cosas que se avanzan con políticas públicas, hay cosas que se avanzan con cuotas, hay cosas que se avanzan con, por una parte, el ejemplo y por otra, algo de voluntad. Les decíamos, oigan, ayúdanos a que en marzo ninguna empresa no tenga al menos o no tenga mujeres. O sea, ayúdenos a que para marzo todas tengan al menos una mujer consejera. Claro. Y a la hora de hacer el consejo asesor, que es el primer consejo asesor presidencial con mayoría de mujeres, porque somos 8 mujeres y 7 hombres, buscamos que fuera representativo. O sea, porque vaya, en Oaxaca, por ejemplo, creo que el 70% de las pymes son de mujeres. No son de hombres, exacto, ¿no? Entonces, era importante que fuera representativo de la economía del país. Era importante que esa representatividad fuera, por una parte, de género, pero también de sectores y de distintas regiones, que no solo estuvieran en sectores bancos y medios, ¿no? Queríamos por ejemplo, nuestra representante de Sonora se especializa en sheltering. Ha traído a 300 empresas de manufactura especializada, desde aeroespacial, data, dispositivos médicos, etcétera, etcétera. En Aguascalientes tenemos una empresaria mediana que exporta a más de 100 países autopartes. ¿No? En Veracruz tenemos una experta en energía e hidrocarburos que ha rediseñado y diseñado más de 50 terminales, esferas de gas, en fin. La primera presidenta de la Asociación de Hidrógeno Internacional, en fin, Blanca Treviño de Nuevo León, que es especialista o tiene la empresa más grande proveedora de servicios de tecnología de la información en América Latina, ¿no? Más de 15,000 ingenieros emplea. De Chihuahua, de Ciudad Juárez, tenemos a Pita de la Vega, que específicamente, tanto en tiendas de conveniencia como en temas transfronterizos, como en temas de gasolinera, es una experta. Entonces, si te fijas, no solo está Ciudad de México, tenemos a Chihuahua y a Sonora y a Aguascalientes y a Veracruz y a Yucatán con Pepe Chapur, en fin, a Rodrigo Herrera con la industria farmacéutica. Y cada uno de ellos tiene una expertise, no solo en industrias que son muy representativas, sino en metas que queremos alcanzar, ¿no? La industria tequilera, por ejemplo, tiene la denominación de origen, pero también tiene la expertise en Pueblo Mágico, ¿no? ¿Cómo le hicimos para que tequila fuera tequila? En oferta gastronómica, pero también en oferta de actividades diurnas, nocturnas, en fin. El Lalo Tricio de Coahuila, que tiene por una parte a Lala, pero también Aeroméxico. ¿Qué necesitamos en estas industrias específicas, en estos sectores específicamente, para lograr por una parte más competitividad? En fin, entonces creo que quedó un grupo muy representativo. Logramos que también estuvieran mujeres en sectores que tradicionalmente no asocian con nuestro género, ¿no? Muy generalmente nos asocian con restaurantes, con pastelerías, con confección y desde luego lo hacemos y lo hacemos muy bien y tenemos representantes increíbles en esos sectores. Claro. Pero también era importante que vieran que el poner a mujeres en estas industrias no lo hacíamos solo como gesto en favor de que era moralmente correcto poner a mujeres.
Lo hacíamos porque eran las mejores expertas comparándolas con empresas de hombres, ¿no? Claro. En estos mismos sectores. Y porque tenían mucho que aportar a la mesa, no solo como empresarias, sino como mujeres. Porque también es cierto que a la hora de tener perspectivas de géneros para la política industrial, será importante saber qué opinan ellas Claro. de las distintas políticas, de cuáles son los efectos, en fin. Consideramos que es muy importante, que desde luego el ejemplo sirve, aunque no Claro. basta. Claro. Pero por ahí se empieza, y que para nosotros era bien importante que la próxima vez que le pregunten a una niña quién es una empresaria que admiras, puedan contestarte María Elena Gallegos, puedan contestarte Gina Díez Barroso, puedan contestarte con un ejemplo de una gran empresaria, como ahora te pueden contestar con un ejemplo de una gran política, y como te debieran poder contestar con un ejemplo de un astronauta, ¿no? Con el ejemplo Claro. de una deportista y con el ejemplo de una científica. El gran tema es primero visibilizarlo y ver, Exacto. ahí están. No es que Exacto. no participaran, es que están ahí, pero no habían sido vistas. Y luego, además, a mí me ha gustado mucho cuando habla sobre que la diversidad de los equipos es justamente lo que genera a los mejores. No es que dejemos de ver esto de la inclusión como un asunto casi caritativo, que al contrario. No es de compasión, no es de moralidad, no es de ética, aunque lo es. Es un tema de rentabilidad. Los equipos con más diversidad son más innovadores, son más productivos, son más rentables y son más resilientes al cambio. Y eso es algo que como empresarios, como empresarias, pues todos buscamos tener. Y valorar. Claro. Hicimos una pequeña dinámica desde que anunciamos que tú ibas a estar aquí con nosotros, este podcast, cerrándolo. Estuvimos recibiendo muchas preguntas, comentarios, la mayoría de muchas personas que te mandan sus admiraciones, su cariño, su saludo, que están muy contentos de ver una empresaria tan joven. En fin, la verdad es que recibiste muchos elogios. Gracias. Y de algunas de las preguntas más relevantes que me parecía muy importante comentarlo es, fíjate, había algo muy interesante de un dueño de unas pequeñas y medianas empresas y la vi ahí un poco repetida. Preguntaban que qué se va a hacer para impulsar al sector. Sabemos que hay un plan C sobre emprendimiento también, pero también decía, el salario está aumentando, pero estamos preocupados porque los productos que vienen de Asia, especialmente de China, pues los dejen sin condiciones, es decir, a estas pymes sin condiciones para competir, que es un poco lo que volvemos a la mesa con el escenario internacional, los bloques regionales, pero aquí enfocado en una pyme. ¿Qué le podemos decir? Bueno, a las pymes que están transversalmente en los sectores, ¿no? Porque hay pymes de todo. O sea, hay pymes que son restauranteras, hay pymes que son de comercios pequeños, hay pymes que son industriales, en fin. Entonces, hay pymes turísticas. Pues la verdad es que nuestras pymes, que son pues más del variadas. 70% de los nuevos empleos, más del 90 y tantos % de todas las empresas en México, pues son el corazón de la economía en México. Y a nuestras pymes las tenemos que ayudar con capacitación, con acceso a capital y a crédito y con comercialización directa. Desde luego, una de las ayudas que se tienen que dar, no solo a pymes, sino es un tema de ordenamiento, pues es precisamente, por una parte, evitar la subvaluación, ¿no? Que sí está afectando particularmente a las pymes, pero a toda la industria, ¿no? Este tema de que la importación temporal de producto terminado, particularmente, por ejemplo, en el sector textil o zapatero, que además es particularmente importante para las microempresas en México, pues eso viene una buena noticia esta misma semana, se va a dar. Lo segundo es, desde luego... Nos tenemos que esperar la noticia. Sí. Muy bien. Sí. Pero decirles que estamos trabajando por industria, en específicamente ver, otra vez, esa es una muy particular que afecta a la textil, que afecta y que por tanto afecta a las MIPYMES en ese sector. Lo segundo es, otra vez, sí necesitamos el desarrollo de proveeduría local, ¿sí? Local y regional, pero particularmente
sí requerimos otra vez, y en eso la banca de desarrollo nos va a ayudar mucho. Es como que el brazo fuerte de tu política industrial, ¿sí? Porque por una parte, pues tienes tus tratados de libre comercio, tienes toda tu política, pero la banca de desarrollo te ayuda a decir, a ver, este es el sector que consideras importante. ¿A estas pymes te quieres enfocar? Okay, ¿qué necesitamos? ¿Necesitas un factoraje financiero? ¿Qué producto requieres para que se puedan desarrollar? Y la tercera parte es el tema de permisos y trámites. O sea, nuestra pyme promedio en México gasta 95,000 pesos al año en permisos y trámites, entre locales y federales. Y pues eso es casi un salario mínimo al mes, ¿no? Eso además elimina muchísima productividad. Si tú estás hablando de una microempresa, pues abajo de 8 empleados, si 1 de cada 5 está haciendo trámites en vez de estar vendiendo, produciendo, en fin, pues sí es algo que las va ahorcando poco a poco, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un programa quizá el más ambicioso que ha habido, y además un gran equipo. No sé si conoces a Pepe Merino, pero es extraordinario, es extraordinariamente no tengo el gusto capaz, conocerlo en persona. Tiene convicciones, tiene valores, tiene un gran equipo, y yo creo que lo va a hacer muy increíble. Y lo tercero es pues que sí tenemos como objetivo, y estaremos trabajando de la mano de las instituciones de banca comercial, no solo de banca de desarrollo, porque la penetración del crédito en México sigue siendo súper bajita. Y a los que les llega demasiado caro y demasiado tarde. Y en ese sentido, pues sí tenemos... Y los créditos también son un trámite. Sí, no, por eso digo, pero digamos, no de gobierno, pero sí. Y en ese sentido, pues sí hay un trabajo que se estará haciendo para conjuntamente. De hecho, de las cámaras y asociaciones que participan, pues está AmCham, y está el Consejo de Empresas Globales, y está el CCE, pero también está la Asociación de Bancos de México, porque sabemos que ese es un pendiente que tenemos con las pymes, ¿no? Que la mayoría de la cartera en bancos, pues solo entre el 5 y el 15% está con pymes. Y sabemos que las pymes los necesitan muchísimo. Entonces estaremos trabajando con ellos específicamente para ver qué soluciones podemos trabajar con pymes. Y otra de las preguntas que nos hicieron muy recurrentemente es cómo ves esta relación de empresarios, trabajo y gobierno. Digo, ya se ha anunciado que va a estar, pero ¿qué nos puedes platicar de manera un poco más en las entrañas de cómo se vive sobre? Yo pensé que iba a haber un poquito más de resistencia del sector a base de, en cuanto a las 40 horas. Pensé que a lo mejor pudiera haber más resistencia de todos los empresarios, porque si bien por una parte han estado apoyando de la manera progresiva del aumento al salario mínimo y las vacaciones, ahora las 40 horas también, pues es un tema que se tiene que ver en conjunto y que la presidenta ya anunció que se va a empezar a trabajar. Y la gente está muy deseosa de saber qué va a pasar. Creo que esa causa se abrazó muy rápidamente, entonces solo un poquito la perspectiva del sector empresarial para implementar la medida. Mira, quizá los 3 cambios más importantes que se hicieron en los últimos 6 años, que fue el incremento del salario mínimo, la prohibición del outsourcing y la reforma a la ley de pensiones para el incremento de la contribución empresarial o patronal, se hicieron en acuerdo con los empresarios. Ninguno de estos 3 cambios se hizo con empresarios en contra. Y eso, por una parte, es algo que tenemos que reconocer y aplaudir a todos los empresarios. Y por otra, es algo que tenemos que seguir haciendo. El tema de las 40 horas, como el tema de la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales al seguro social, en fin, como otros miles de temas que se estarán viendo, no son miles, para que no se asusten, pero como otros temas importantes, la realidad es que hay equipos de trabajo, hay mesas de trabajo que se elaboran, y la presidenta ha tomado un approach, digamos, una postura, por una parte, desde luego, que tiene una meta de mejora sustantiva social al trabajador o al colaborador o colaboradora, pero que también es, por una parte, que
está basada en datos técnicos y razonabilidad y progresividad, ¿no? Y entonces ella incluso desde la mañanera ha dicho, estamos bien por forma de implementarla, 1. 2, habrá mesas de trabajo con las distintas cámaras, asociaciones, representantes de la iniciativa privada. Y 3, dijo, desde luego será progresiva. También estamos viendo los distintos impactos, porque a los sectores no los impacta de la misma forma. O sea, a un restaurante no le impacta igual que a una tienda de autoservicio, que a una industria que está muy automatizada. Claro. ¿No? O a una gran empresa no le impacta de la misma forma que una pyme. Y en ese sentido ha sabido hacer las distinciones que se tienen que hacer para que a la hora de la implementación se causen los beneficios y se eviten la mayor parte de los perjuicios, porque esta política es una política para favorecer al trabajador, no es para perjudicar a una empresa. Claro. Y en ese sentido se tiene que llegar a un acuerdo para que se logre el beneficio y que se evite en lo más posible el perjuicio. Claro. ¿no? Y que el costo se pueda ir trasladando de forma progresiva, en fin. Y yo creo que en eso podemos estar todos tranquilos y seguros de que se va a hacer escuchando a todas las voces y que se va a hacer otra vez viendo sí el beneficio del trabajador, pero también conservando la competitividad de las empresas y la razonabilidad y la progresividad para que pueda tener una gran implementación. Muy bien. Pues muchas gracias. Encantada. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Hemos llegado ya, mira, a nuestra final de la charla. Cumplimos con los tiempos, lo mejor que pudimos. Te agradecemos enormemente por habernos acompañado, por tener la oportunidad de cerrar con nosotros. Honestamente fue una gran ilusión que pudieras estar aquí con todo el equipo, y todo el equipo te agradece mucho que estés aquí, sobre todo a todos aquellos que nos siguen en YouTube, en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy relevante lo que estás haciendo, porque significa un poco algo así como el traslado de un proyecto político de gobierno que hicimos pues, en la construcción de una lucha social de muchas décadas, que se pueda trasladar también a ser un proyecto y un modelo de país. Y eso es lo que nosotros vemos, que con el desarrollo y la mancuerna que están haciendo la presidenta Claudia y tú como coordinadora del Consejo, estamos avanzando a que el modelo de económico, social, empresarial, sea un modelo de país que también se reconozca a nivel internacional y que, por supuesto, genere bienestar y prosperidad compartida. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nuestro país, y pues estoy segura que todos los que verán esta charla pues están muy agradecidos. ¿Lo ven antes de Navidad? Sí. Pues feliz Navidad a todos. Y la invitación de que en el desarrollo económico regional del país queremos a todos y todas y caben todos y todas. Pues muchas gracias. Gracias a todas y todos. Que estén muy bien, que tengan unas felices fiestas. No se olviden de suscribirse por acá, de dejar su apoyo. Los queremos mucho. Muchas gracias por apoyar este proyecto que iniciamos juntas y juntos para seguir promoviendo la revolución de las conciencias. Que tengan una excelente Navidad, un excelente inicio de año nuevo, y nos vemos en el 2025. Un abrazote. Muy bien. Muchas gracias.